Amén. Padre, te damos a ti toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Háblanos por tu palabra en esta hora. Dirígenos, Señor. Bendito sea tu nombre por siempre, Dios. Gracias porque sabemos que tú estás aquí. Gracias porque sabemos que tu presencia nos guía. Gracias, Espíritu de Dios. Te damos la bienvenida y te declaramos el Señor de esta reunión y de nuestra vida en el nombre de Jesús. Y el pueblo dice, amén y amén. Muy bien. Juan capítulo 14, verso 26 dice, cuando más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. En el verso de Juan 16, 7 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuera os lo enviaré. Y Juan 15, 26 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y me gusta una más que hemos leído todos estos días de Juan 14, 16, que dice, y yo rogaré al Padre y Él dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Señor, bendita sea tu palabra por siempre, Señor, en el nombre de Jesús. Y el pueblo dice, amén. Toma tu lugar, siéntate por estos 22 minutos que me quedan. Hemos venido hablando sobre neumatología. Neumatología es una palabra teológica, ¿verdad? Rara para algunos, pero significa el estudio del Espíritu Santo. Y muchos de ustedes piensan que el Espíritu Santo solo apareció cuando Jesús fue bautizado en el Jordán por Juan el Bautista. Hablando de Juan el Bautista y el Jordán, habíamos hablado este fin de semana sobre la doctrina del bautismo, que está buenísimo el diplomado. Gracias por venir. De verdad que hay un hambre de la palabra en el mundo y en esta iglesia sobre todo, mucha hambre de la palabra. Pero habíamos dicho que el Espíritu Santo, de hecho, es la primera persona de la Trinidad que aparece en toda la Biblia. En Génesis 1, 26, la Biblia habla, o más bien Génesis 1, 2 y 1, 26, dice 1, 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Habíamos hablado la vez pasada que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, hace parte de la creación original, ¿verdad? Pero en Génesis 1.2 habla de la generación adámica. Génesis 1.1 es la generación preadámica. De eso yo les voy a hablar de un día. Si vienes a los diplomados te vas a enterar. Pero Génesis 1.2 es la generación adámica y Génesis 1.1 es la generación preadámica. ¿Qué quiero decir eso con eso? Que en Génesis 1.1, ¿verdad? Estaba la creación de Dios antes del hombre. Entre Génesis 1 y 1 y 1.2, el diablo pecó, fue desechado del cielo, ¿verdad? No estoy hablando del pecado de Adán, sino el pecado en el cielo con el diablo. El diablo se rebela, un tercio de los ángeles salen, ¿verdad? Es expulsado del cielo y destruye y casi que acaba la tierra, ¿no? Y entonces Génesis 1.2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía por la rebelión del diablo, ¿cierto? Y las tinieblas, diablo, ¿verdad? Se había rebeldizado y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ¿verdad? Entonces la primera persona de la Trinidad que se menciona es el Espíritu de Santo, o Espíritu de Dios. Y esa palabra se movía sobre la faz de las aguas, quiere decir que aleteaba. Esa palabra en el griego, la estaba estudiando, significa que daba vida a cosas que no tenían forma, ¿no?
Entonces vemos que el Espíritu Santo siempre ha estado teniendo una participación activa en la Trinidad. Hoy quería hablarte un poquito de la Trinidad, pero es un poco complejo por el tiempo que tenemos. Lo voy a dejar para el próximo viernes para que entienda. Pero el versículo 26, dice las Escrituras, de Génesis 1:26, dice lo siguiente. Entonces dijo Dios, hagamos, note esa expresión, hagamos, ¿verdad? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme ¿qué? A nuestra ¿qué? Semejanza. Mire la palabra hagamos, es plural. Entonces ahí está involucrado el Espíritu Santo. Y quería y tenía toda la intención de hablarte específicamente de la Trinidad, pero prefiero dejarlo porque quiero tocar otro aspecto del Espíritu Santo hoy. Entonces, el Espíritu Santo es una persona que no se apareció donde Juan el Bautista, cuando fue ungido o bautizado Jesús por el Juan Bautista, sino que ha tenido una participación siempre en toda la creación. Siempre. Él ha estado involucrado desde el principio. Lo acabamos de ver ahorita, ¿verdad? Que el Espíritu Santo siempre andaba desde el principio de los tiempos, ¿no? Como una persona parte de la Trinidad. Ahora, la Biblia dice que el Espíritu Santo es una persona. Cada vez que la Biblia se refiere al Espíritu Santo, utiliza la palabra él, aquel, ¿verdad? En el griego o en hebreo es la palabra ekeneo. Ekeneo es cuando uno se refiere a una persona. Cuando la Biblia dice, vendrá otro consolador, ¿verdad? El Espíritu de verdad, Jesús usaba en hebreo ekeneo, es decir, esa persona vendrá, te guiará toda la verdad. Como nosotros no hablamos hebreos, sino que el lenguaje siempre se pierde mucha interpretación, Jesús lo que estaba diciendo, y los discípulos de la época lo entendían, que era otra persona. Pero el problema es que los predicadores hemos puesto muy oscuro, muy místico, ¿verdad? Al Espíritu Santo y lo hemos comparado con fuego, con aceite, con unción, con viento, en fin, y resulta que es una persona. Entonces, la razón por la cual mucha gente trata al Espíritu Santo como cosa, no como persona, es porque le conviene manipular la audiencia con el Espíritu Santo, presentarlo con un poder y el predicador presentarse como un poderoso, ¿verdad? Y deshumaniza al Espíritu Santo. Lo deshumaniza. Él es keneo, él es él, pronombre personal, es una persona. No es aquello, es aquel. Amén. Eso se refiere la Biblia con eso, ¿verdad? Eso nunca se refirió a eso, sino a aquel o a él. Amén. Bueno, es una persona que tiene intelecto, voluntad, en fin. Y lo vimos mucho tiempo atrás, o viernes atrás dijimos que el Espíritu Santo habla, intercede, testifica, dirige, ordena, guía, encomienda. Se le puede mentir, como persona se le puede mentir, puede ser afrentado, blasfemado, contristado, ¿cierto? Y el Espíritu Santo es una persona completamente divina. Además de que es una persona, es divina. Él es Jehová. En la primera parte de esta enseñanza Él es Jehová. De hecho, ese es el eterno. Si tú miras en Hechos 9, verso 4, verso 14 de Hebreos o de Hechos, habla de que Él es el eterno. Lucas 1:35 habla sobre el Todopoderoso, refiriéndose al Espíritu Santo con María. El Salmo 139, verso 7, Él es omnipresente. Está en todas partes del universo, ¿verdad? En 1 Corintios 2:10, Él es omnisciente, todo lo sabe, ¿verdad? En Hechos 5, del 3 al 4, Él es Dios. En 1 Corintios 3:16 dice que Él es Dios, y 17, Él es Señor, Él es Dios. Y en Génesis 1:2, como acabamos de venir, es el Creador. Entonces, Él hace parte de la Trinidad. Él es coigual y coeterno con Dios, el Padre y el Hijo. Ninguno es inferior al uno al otro, son completamente iguales. Ahora bien, la obra del Espíritu Santo desde la creación
el Espíritu Santo siempre se mostró activo juntamente con el Padre y el Hijo. Cuando la Biblia dice que se movía, significa que aleteaba, revoloteaba, le daba forma de vida. El Espíritu Santo formó al mundo. ¿Usted sabe eso? Y si tú miras en el Salmo 104:30, mire esta perla, en el Salmo 104:30 que el Espíritu Santo hizo. Si lo tienes por ahí, ¿verdad? 104:30, dice la Biblia, habla toda la creación, ¿verdad? Dice así: envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Este es en los Salmos, Génesis 1:2. Envías tu espíritu, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Son creados y renuevan la faz de la tierra. Amén. Entonces el Espíritu es el creador de la vida. Si tú miras en Job 33:4, él habla que él le dio forma a las figuras de los cuerpos animales. El Espíritu Santo, ¿verdad? Dice: el Espíritu Santo de Dios me hizo, y el soplo omnipotente me dio vida. Pero más adelante dice que el Espíritu Santo le dio la forma a los animales. Él tal cual formó a los animales tal cual como son, las jirafas, el hipopótamo. ¿Quién le dio figura a ellos? El Espíritu Santo, ¿verdad? No solamente le dio forma al Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo también te dio forma a tu cuerpo. ¿Ven? Le dio forma a tus tejidos, a tus músculos. Es tan precioso este pensamiento que por eso uno tiene que entender la magnitud de esto, ¿verdad? Además, en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre el rey, el profeta y el sacerdote. No estaba dentro de los hombres, porque para eso tenía que derramar Jesús su sangre y hacer propiciación por nuestros pecados, ¿verdad? Entonces, en algunos casos, como en el libro de Jueces, por ejemplo, el Espíritu Santo reposaba sobre hombres y mujeres, profetas, reyes, sacerdotes, o como algunos jueces, como Sansón y demás, ¿verdad? El Espíritu Santo cayó sobre Gedeón para liberarlos de los madianitas, sobre Jefté, sobre Sansón, sobre Otoniel también. Y en el Antiguo Testamento vemos al Espíritu Santo moviéndose, ¿cierto? Ahora, la razón por la cual solo se habla de Dios uno, de Deuteronomio 6:4, nuestro Dios Elohim, uno es porque las naciones de Israel, alrededor de Israel, eran todas politeístas. Y la marca de Israel es que era Dios uno, en comparación con las demás regiones o naciones politeístas alrededor de Israel, que siempre en el escarnio de Israel, ¿cierto? Y la marca registrada de Israel es que nuestro Dios uno es. Pero esa palabra Elohim es plural. Es como cuando se habla de un equipo. Un equipo significa un equipo, si es uno, varios jugadores. Cuando se habla de una corporación, ¿verdad? Significa una corporación, una empresa, pero con varios integrantes. Como si se habla de racimo de uva. Un racimo de uva no tiene una uva, tiene varias uvas. Entonces, Elohim es una palabra en contexto plural. ¿Alguien me está entendiendo o no me está entendiendo? Amén. Entonces, nuestro Dios uno es. Pero Jesús, si tú miras y estudias detenidamente la Biblia, vas a encontrarte que el Espíritu Santo sí, desde Génesis se movía, y Jesús también aparecía. Muchos de ustedes piensan que Jesús apareció en Belén y que el Espíritu Santo apareció en Pentecostés. Eso no es cierto. Ellos son eternos. Ellos desde antes de la creación del mundo estaban. Pero la figura del Antiguo Testamento es el Padre. Pero si estudias bien, vas a encontrar el Espíritu Santo viniendo sobre los hombres, viniendo sobre ellos, no dentro de ellos, porque eso es parte de la redención nuestra, ¿verdad? Y a Jesús sí aparece. Hay teofanías que son apariciones de Jesús en el Antiguo Testamento. Una de ellas es el ángel de Jehová. El ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, Jesús se apareció de muchas formas. ¿Alguien está entendiendo o no está entendiendo? Entonces, esas son las teofanías de Dios en el Antiguo Testamento. Cada vez que se le apareció el ángel de Jehová en la figura, por ejemplo, a Abraham se le aparecieron 3 hombres, pero él nada más hablaba con uno, se refirió a uno. Entonces vemos que la Trinidad
siempre ha estado en toda digamos, la creación del Señor. Dígame a mí si está entendiendo o no. Entonces vemos a la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Vemos a los profetas hablando del Hijo también. Y el Espíritu Santo operaba desde la fundación del mundo, ¿cierto? Y lo vemos. El Espíritu Santo siempre estuvo activo en toda la creación, desde su creación hasta el final de los tiempos, hasta el final del Antiguo Testamento, hasta que Jesús vino. Siempre estuvo activo lo mismo el Hijo. Lo que pasa es que no era revelado como ahora. Ahora, desde Belén, ¿qué pasó en Belén? Cuando vemos la obra del Espíritu Santo en la persona de Jesucristo, vemos que Jesús fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo en Lucas 1:35, ¿verdad? Ahí vemos que el Espíritu Santo engendró a Jesús en el vientre de María, tomó al Hijo del Hombre, al Hijo de Dios y lo vio de hombre, para que nosotros hijos de hombre pudiéramos ser hijos de Dios, ¿verdad? Jesús fue bautizado por el Espíritu Santo, fue guiado por el Espíritu Santo al desierto, ungido por el Espíritu Santo, dinamizado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y por el Espíritu Santo se ofreció como expiación por los pecados. Expiación significa pagar la culpa de un tercero. Entonces, por el Espíritu Santo fue resultado en Romanos 8:11. Por el Espíritu Santo dio mandamientos, Hechos 1:2. Entonces, tienes que entender que el Espíritu Santo está bien activo en la vida de Jesús, bien activo en la vida de los profetas, bien activo en la creación, en todo el tiempo. Los judíos de los tiempos de Jesús no habían observado el poder del Espíritu Santo echando demonios. La primera vez que alguien echó demonios fue por el Espíritu Santo en la vida de Jesús. Ahí se asombraron. Entonces el Espíritu Santo se mostró activo entre los discípulos en Pentecostés también. En Pentecostés vino el estruendo del cielo, fueron todos llenos, ¿verdad? Pero ojo, hasta la muerte de Jesús nadie había sido lleno del Espíritu Santo. Nadie. Nadie podía echar fuera demonios, nadie podía tener esa experiencia divina porque Jesús no había sido glorificado. Por eso dice en Juan 14:7, si tú miras Juan 14:7 ahí en tu Biblia, hay algo que quiero que notes. En Juan 14:7 dice lo siguiente. Juan 14:7 dice: si me conocéis a mí, también a mi Padre conoceráis. Y desde ahora le conocéis y la habéis visto, ¿verdad? Entonces, tienes que entender que el Espíritu Santo se mostró activo. Ahora mira lo que dice en Juan 7:39. Juan 7:39, uno de los versos favoritos míos en la Biblia. Mira lo que dice. Juan 7:39, esto dijo el Espíritu Santo. Leamos desde más atrás, por favor, para que puedan entender lo que quiero decir. Le dice, el 37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso a pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y bebe, y el que cree en mí, dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva, ¿verdad? Ahora, nota que aquí dice ríos de agua viva, pero si te vas a Juan 4, cuando Jesús está hablando con la samaritana, dice la Biblia: mas el que bebiere el agua que yo le daré no tendrá sed, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. Entonces en Juan 4, cuando Jesús está hablando con la samaritana, le dice que él es el pozo de la salvación. Es el pozo de la salvación. Pero en Juan 7, el verso que estábamos leyendo, en Juan 7 dice que el Espíritu Santo es el río de la unción, es el río del cristiano. Nosotros tenemos el pozo de la salvación, pero tenemos el río que fluye de la unción del Espíritu Santo. ¿Alguien está aquí o no está aquí? El río de la llenura. Los creyentes tenemos dos cosas: el río, el pozo de la salvación, del cual no tenemos sed jamás. Una vez que probaste a Cristo, tú no necesitas otros dioses. Ya tú estás satisfecho. Nueva criatura eres, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Salvos, ¿verdad? Pero ahora, ¿qué falta? La llenura del Espíritu Santo, que es el río. Por eso Jesús dijo en Juan 7:37 y 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán que ríos. Ya no es fuente, no es pozo. Verso 39, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Cuando tú crees en Jesús, el siguiente paso es recibir el Espíritu. Simplemente porque tengas a Jesús en tu corazón, no quiere decir que tengas el Espíritu de Dios en tu corazón. Son dos eventos diferentes.
Pero dice, pues él no había venido, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido, ¿qué? Glorificado. Amén. Entonces la forma de actuar del Espíritu Santo difería en la forma de operar. Aunque la Biblia habla prácticamente que el Espíritu Santo siempre estuvo involucrado no solamente en el nacimiento de nuestro Señor Jesús, sino en el nacimiento de la iglesia. Así de importante es. Ahora, cuando Jesús ascendió al cielo, noten esto, una de las razones por la cual el Espíritu Santo descendió es para decirle al mundo que ya el sacrificio del Padre había sido aceptado. Por ejemplo, cuando Noé, en el arca lanzó la paloma, y la paloma vino con un árbol, una matita de un árbol, eso dijo que el juicio de Dios se había aplacado y la tierra y el agua había cesado, ¿verdad? Había una historia de un misionero que se fue a la Antártida a predicar, y él se llevó una paloma mensajera. Y en un buen día, cuando el misionero llegó a la Antártida, a la tierra donde iba a predicar, en un iglú, por allá en la Antártida, envía la paloma de vuelta para que la paloma pueda llegar a su casa. Y era la manera en que el esposo le decía a la esposa, llegué bien, estoy bien. La paloma se demoró mucho tiempo, llegó a la casa, la recibió, una mañana apareció la paloma, y esa fue la indicación, el indicativo de que su esposo había llegado bien a las misiones. Igual, la llenura del Espíritu Santo, ¿qué significa? Que el Padre aceptó la sangre, que el Padre había recibido con gozo la sangre, aceptó el cumplimiento de la redención, y ahora todo estaba hecho, gracias a Dios. Se afirmó el trono, ahora sí puede enviar el Espíritu Santo como aprobación, y la caída del Espíritu Santo es la aprobación de que el sacrificio de Jesús es perfecto. Usted no se da cuenta de eso, es perfecto. Él terminó su obra, ahora viene el Espíritu Santo para confirmar a los creyentes. Alguien dígame amén o no amén. Entonces tienes que entender eso. Ahora, hay 5 componentes que ya sucedieron en el pasado y que son esenciales en el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Primero, la encarnación en María. Segundo, la expiación. La expiación significa la eliminación de la culpa de nuestro pecado por un tercero. Eso fue Jesús. La resurrección, la ascensión y Pentecostés. Los 5 componentes, ¿verdad? Hay un sexto, que es la segunda venida de Cristo. De eso no vamos a hablar hoy. La encarnación señala la entrada redentora de Dios en la vida humana como un verdadero hombre. Jesús era 100% hombre sin dejar 100% de ser Dios. Amén. La expiación era por medio del cual Dios puede mantener la calidad de justo al culpable, que éramos nosotros, ¿verdad? Expiación era como enmendar la culpa a través de un sacrificio, o la propiciación, que es aplacar la ira dando favor y misericordia, ¿verdad? Después viene la resurrección, donde demostró al mundo, o Jesús demostró los 3 grandes enemigos del hombre, que eran la muerte, Satanás y el infierno, el Hades, habían recibido un golpe mortal. Por eso en Cristo Jesús usted no se tiene que preocupar de la muerte, porque los cristianos no morimos. Si morimos o vivimos, somos del Señor. Nunca morimos, estamos ya en la presencia. Para eso el Señor abrió el cielo. Segundo, Satanás no tiene que tener miedo, porque Jesús los venció, lo expuso públicamente en la cruz y lo despojó. Él no tiene, es como una abeja que no tiene el aguijón para picar. Pura bulla, es como un león, sí, como un león rugiente, pero sin dientes. Ya no tiene poder, Jesús se lo despojó, ¿verdad? Amén. Y el infierno también dice, oh sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está sepulcro tu victoria? La muerte, Jesús la venció. No sé si está entendiendo lo que le estoy diciendo. Y cuarto es la ascensión. La ascensión demostró que el Padre había aceptado la obra de su Hijo y habían sido satisfechas sus demandas, ¿verdad? Pentecostés nos asegura de que el Espíritu Santo ha venido para poner en ejecución los planes en el mundo, en la iglesia y en cada creyente. Pentecostés es que la iglesia nace, ¿verdad? La iglesia nace, el creyente es piedra viva. Y ahora la iglesia es el cuerpo de Jesús,
¿verdad? Moviéndose guiado, ungido y dinamizado por el Espíritu Santo. La iglesia es Jesús en la tierra. Ojalá entienda esta revelación, ¿verdad? Está en la Biblia, ¿verdad? Amén o no amén. Ahora, ¿por qué tuvo que venir el Espíritu Santo? Si tú miras en Juan 16, verso 8, va a haber algo que creo que les va a gustar. En Juan 16, 8, voy a leerlo desde el 3, 4, dice, pero esto lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora que voy al que me envió, ninguno de vosotros me pregunta dónde vas, ¿verdad? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza llenaba vuestro corazón y estaban tristes porque Jesús se iba, que quedaban desamparados, pero yo digo, os conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es Jesús sin piel, Jesús sin un cuerpo. Y ahora, como somos el cuerpo, el Espíritu Santo necesitaba un cuerpo, así como Jesús necesitó un cuerpo para hacer la obra redentora, así el Espíritu Santo necesita un cuerpo para llevarnos hasta el fin de los tiempos y continuar su obra redentora y misionera en la tierra. ¿Alguien está entendiendo que nosotros somos cuerpo del Espíritu Santo? Jesús tenía su cuerpo y en él Jesús estaba la plenitud de toda la deidad, todo. Por eso no había ningún hombre en los tiempos de Jesús haciendo milagros o profetizando por el otro lado, porque él contenía toda el Espíritu sin medida. Pero cuando él murió, el velo del templo se abrió de arriba abajo. ¿Y qué pasó? Salió la gloria Shekinah, la gloria que estaba en Jesús, en el cuerpo de Jesús. Nace la iglesia en Pentecostés, él sopla, ¿verdad? Así como el soplo del Padre en Edén se perdió sobre las narices de Adán, él sopla de nuevo sobre la iglesia. Nace la iglesia, nace su cuerpo, él es cabeza de la iglesia y necesita ahora ese cuerpo. Necesita, según Ezequiel 37, nosotros éramos un valle de huesos secos y ahora cuando sopla el Espíritu revive el cuerpo y ahora la iglesia es el cuerpo de Jesús, llena del Espíritu Santo hasta los fines de los tiempos. Dígame amén si está entendiendo. Pero ojo, mira acá. Por eso os conviene que yo me vaya, porque ahora está, antes si Jesús estuviese aquí, hoy, no podría estar en ninguna iglesia porque está limitado por un cuerpo físico. Pero ahora Jesús está en todos nosotros. Está en Singapur, está en China, está en Australia, está donde sea. ¿Verdad? Porque ahora vive en el cuerpo de Cristo mundialmente, universalmente hablando. Y dice, os conviene que vaya porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuera os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo ¿de qué? De pecado. ¿Ya conmigo de qué? De pecado. ¿Alguien está entendiendo? De pecado, ¿cierto? Alguien tiene que entender esta parte. ¿Por qué? Porque tú no puedes venir al Padre sin el Espíritu Santo. De hecho, a ti te convenció la cruz de tus pecados, la predicación de la cruz y de tus pecados fue por el Espíritu Santo. Si miras en Juan, en Efesios 2.8, Efesios 2.8, voy a Efesios 2.8, después regreso a Juan 16. En Efesios 2.8, por favor, mire lo que dice. En Efesios 2.8 dice la Biblia claramente, porque por gracia soy salvo, ¿verdad? Efesios 2.18. Efesios 2.18, porque por medio de Él, los unos a los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Nadie aquí pudo nacer de nuevo sin el Espíritu Santo. Ahora, nadie tampoco puede amar verdaderamente sin el Espíritu Santo. Romanos 5.5 que dice, y la esperanza no avergüenza porque el amor, ¿verdad? Vamos a leerlo porque muchos de ustedes no se lo saben y ya yo casi que lo olvido. Pero en Romanos 5.5, la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado por el Espíritu Santo que nos fue dado. Nadie puede amar en amor sin el Espíritu Santo. Usted necesita la llenura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, recibir el Espíritu Santo, porque si no es imposible amar. Nosotros amamos ahora más de cristianos con la llenura que en toda la vida. Por eso soportamos muchas cosas, ¿verdad? No puedes ser salvo, no puedes amar, no puedes adorar al Espíritu Santo, a Dios en el Espíritu Santo. En Juan 4.33 dice que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Nadie puede ser salvo sin el Espíritu Santo
Nadie puede amar sin el Espíritu Santo. Nadie puede adorar sin el Espíritu Santo. La razón por la cual el Espíritu Santo nos lleva a adorar de una forma íntima, podemos adorar a Dios con una forma íntima y que lloramos y las canciones nos conmueven, es porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Nadie puede orar en el Espíritu sin el Espíritu Santo. Judas 20. Nadie puede orar edificado sobre vuestra santísima fe, orando siempre en el Espíritu Santo. Toda esta iglesia debe orar 1 hora al día en lenguas. Usted se está perdiendo de la gran bendición. Nadie puede obedecer a Dios sin el Espíritu Santo. Absolutamente nadie. ¿Alguien me está entendiendo? 1 de Pedro 1:22. 1 de Pedro 1:22, ¿qué dice? Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu. Somos obedientes, ¿qué es? Mediante el Espíritu. Sin el Espíritu Santo usted no podía ni obedecer ni nada. Fue el Espíritu Santo que le hizo quitar el cigarrillo, la pornografía, la masturbación, el adulterio, la marihuana. El Espíritu Santo lo dejó a usted, lo lavó, lo limpió, le quitó los pecados. Fue el Espíritu. Nadie puede venir al Padre sin Espíritu Santo. Nadie puede amar a Dios verdaderamente o amar a la gente sin Espíritu Santo. Nadie puede orar sin el Espíritu Santo a Dios. Nadie puede orar en el Espíritu sin el Espíritu. Nadie puede obedecer a Dios, ¿verdad? Y Él quiere que tengas comunión con Él. Él quiere conocerte y tener comunión contigo. Y este es el principio más grande de todos. Si miran Filipenses 2:1, miren lo que dice. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, comunión. Él quiere conocerte. ¿Qué es comunión e intimidad? La gente no confunde los términos. Comunión es que yo pueda andar en el día y hablar con Él. Espíritu Santo, voy en el carro, que le digo a esta persona, Espíritu Santo, guíame, ¿verdad? Comunión es lo que tú tienes en el día, tus conversaciones agradables, fraternales con el Espíritu Santo. Comunión con el Espíritu Santo. Pero intimidad es cuando te metes a lo secreto y dejas que Él examine todo tu corazón y te revele lo que hay que cambiar. Eso es intimidad. O conocerle un poquito más, y esa revelación de Dios te cambia tu perspectiva de vida. Entonces tenemos comunión, que es al aire del día, ¿verdad? Como Adán en Edén. Pero tenemos intimidad también, que nos escondemos en nuestro aposento alto o en este lugar secreto, como le llamamos, ¿verdad? Y todos los cristianos aquí deben tener comunión con el Espíritu Santo, deben conversar con Él. Porque el Espíritu Santo habla. El Espíritu Santo nos guía. Por eso, ¿qué haces tú? Empápate todo lo que puedes de la Biblia. Lee la Biblia todo el día. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va a usar la Biblia para guiarte, para instruirte, para hablarte, para convencerte, para mostrarte. Es importante conocerlo. ¿Amén o no amén? Ahora bien, si seguimos aquí, ¿por qué tuvo que venir el Espíritu Santo a la tierra? Volvámonos a Juan 16. Y aquí se va a poner esto bueno. En Juan 16, para mí ya está bueno, pero Juan 16 dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo ¿de qué? ¿De qué? No los oigo. De pecado, ¿verdad? De pecado. ¿Qué significa esto? Que cuando Él venga, convencerá al mundo del pecado. ¿Sí? Él está diciendo que nadie puede producir una convicción de pecado en el corazón de otra persona. Yo no puedo convencerte a ti. Yo te puedo hablar, pero el Espíritu Santo es el que trae la convicción en el corazón. Ojo acá. Solo el Espíritu Santo puede convencer a la gente de la ceguera espiritual que tiene, del engaño, del pecado, del corazón del hombre. Solo el Espíritu Santo. Y hacer que un hombre se dé cuenta de su iniquidad, ¿verdad? Note que el pecado, en particular de cuál Espíritu Santo traerá convicción, no es únicamente el pecado de robar, de emborracharse, de adulterarse. Es porque para eso tiene uno la conciencia, para eso tiene el hombre la conciencia, que sabe que está haciendo mal, ¿verdad? Que son incorrectos. Pero el Espíritu Santo dará una convicción de un pecado, del peor pecado, del pecado que te lleva al infierno, y es el pecado de no creer en Jesús, de la incredulidad, del pecado de la incredulidad, del pecado por cuanto no creen en mí. ¿De qué pecado traerá convicción el Espíritu Santo?
de no creer en Jesús, de la incredulidad. Eso es lo que está pasando, ¿verdad? Entonces, por eso hay que predicar de pecado para que el Espíritu Santo abra su obra. Hay que confrontar al hombre con su pecado. Y hay que decirle, mira, Jesús vino a proveer salvación para todos estos pecados. Él pagó el precio en la cruz para que tú no pagaras el infierno. Él fue al infierno para que tú fueses al cielo. Él es el camino, la verdad y la vida. Y es el Espíritu Santo que trae esa convicción, ¿verdad?, de pecado. Y hoy en día parece ser que no se predica tal cosa, mis hermanos. Hoy en día parece que el pecado ya no está como que de moda, ¿verdad? ¿Cierto? Hoy vivimos en una generación horrible, de mucho pecado, de mucha iniquidad. Yo estaba viendo una foto de un sacerdote, parecía un misionero, que le lava los pies a un homosexual, a un gay. Eso salió en el Super Bowl, ¿cierto? Y no sé si vieron esas fotos, si las tienes por ahí, Mauro o Esteban. Y se está predicando un falso evangelio. Y el problema es que la iglesia está comiendo de ese cuento. No sé si tienes la imagen esa, Mauro, de que lo que quiero hablar para que ellos sepan de lo que estoy hablando. Y nos como que nos proyecta culpa, o como que nos hace sentir que estamos rechazando al pecador y al gay, a los homosexuales y a las lesbianas, ¿cierto? Si no la encuentran, me avisan para no tener que esperarlos. Pero eso no es cierto, eso es un falso evangelio. ¿Por qué? Porque Jesús, ojo acá, y anóteme bien esto, nunca le lavó los pies a los pecadores. Jesús nunca le lavó los pies a ninguna prostituta. Jesús nunca le lavó los pies a los asesinos. Jesús no le lavó los pies a los homosexuales. Jesús no le lavó los pies a los pecadores no arrepentidos. Jesús le lavó los pies a sus discípulos arrepentidos, que eran cambiados, que eran transformados, que estaban caminando con Él. Y lástima que Audiovisuales no tenga esta imagen que tanto hablamos, que me la mostraron tanto ayer en mi casa. Jesús le lavó a los que lo amaron. Y este anuncio de este sacerdote o misionero, ¿verdad?, fue televisado en el Super Bowl. Y esto no es más que un recordatorio de que el espíritu del anticristo está muy presente en esta vida y en este mundo. ¿Por qué? Porque cada día nos impresiona la magia de la televisión y la propaganda, ¿verdad?, de un falso Cristo, de un anticristo en frente de muchos. ¿Por qué digo que esto es anticristiano? Porque un Cristo, presentan a un Cristo, ¿verdad?, que ama a todos, pero que no salva a nadie. Y lástima que no tengan la imagen. Si Esteban me haces esperar, porque me tienes aquí desesperado, porque quiero que la gente vea esa imagen, por favor, o si no yo te la doy acá. Pero hacen pensar, ¿verdad?, que es un Cristo que ama a todo el mundo, pero que no salva a nadie. Eso es el anticristo, eso es falso evangelio. Que un Cristo que se sienta en la silla de los escarnecedores, pero no cambia a nadie y odia a la iglesia. Entonces cada día, aquel que no ame desmedidamente a los homosexuales, ¿verdad?, van a terminar odiándonos a nosotros, y eso falta. Eso no está pasando, ¿verdad? Es un Cristo sin cruz. Hoy se está predicando un Cristo sin cruz. El falso evangelio ahí está. Sin resurrección, sin poder. Eso es lo que se está presentando, que lavamos los pies a gente que no cargue la cruz, a un Cristo sin poder que no puede regenerar los pecados, un Cristo sin resurrección que no los puede salvar del infierno que están viviendo, ¿verdad? Y no puede redimir y regenerar los pecados en las personas. Lava los pies de los pecadores, pero deja a todo el mundo en pecado. Eso es lo que estamos mostrando aquí. Que Jesús le lava los pies a los pecadores, pero sigan con su pecado, sigan con su adulterio, sigan con su lesbianismo, homosexualismo. Cuidado, mis hermanos, con esto. Cuidado con esto. Cuidado con este evangelio. Cuidado con este Cristo falso. Cuidado con este anticristo. Cuidado con este falso amor que el mundo locamente, idiotamente está abrazando.
Esto no es amor ni esto es evangelio. Cada vez más dentro de la iglesia, esto también se está promoviendo y nos están sintiendo culpables. El verdadero Cristo crucificado llama a todos los hombres y mujeres al arrepentimiento, que se arrepienten, que salgan de sus pecados, como dice claramente Lucas 5:32. Lucas 5:32 dice claramente la palabra del Señor. Dice: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y aquellos que no se arrepientan, sino que se agozan en su pecado, no espere que Jesús le va a lavar los pies, como si fuera un mísero mendigo buscando afecto por la humanidad del ser humano, sino que los convertirá en el estrado sobre los cuales Jesús va a terminar pisándolos en aquel día del juicio. Tenemos que predicar sobre el pecado. Jesús, dice la Biblia, que ofreció por los pecados un solo sacrificio para siempre, su sangre, y luego se sentó a la derecha de Dios, y ahí está esperando hasta que Dios haga que todos sus enemigos sean el estrado de sus pies, hasta que pongan todos sus enemigos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados, dice Hebreos 10. ¿Alguien está aquí? Pero nos están censurando. ¿Por qué nos censuran? Porque no quieren que la gente sepa la verdad. Están engañando al mundo, haciéndole pensar que pecar es un derecho y que hay que amarlos. Como Dios ama a los pecadores, hay que amar toda la porquería que ellos hacen. ¿Y qué pasa? La eutanasia, que es matar a los viejitos, la castración, que es haciendo los niños trans y niñas trans, la castración de sus genitales y de sus pechitos, ¿verdad? La castración, la eutanasia, el feminismo, que es el odio entre un hombre y una mujer, y el aborto, que es el asesinato de bebés, nos están haciendo pensar que eso es un derecho. Y no lo es. ¿Están acá o no están acá? Y muchos de ustedes están cayendo en ese mundo. Vivimos en un mundo donde la gente todavía piensa que matar bebés es un derecho, que la prostitución es el trabajo más antiguo de la humanidad. Son mentiras. La prostitución no es el trabajo más antiguo de la humanidad, es la esclavitud más antigua de la humanidad. Nos dicen que la libertad de culto ahora, que la iglesia es un lenguaje de odio, un discurso de odio, un hate speech. ¿No es cierto? Que un hombre disfrazado de mujer es mujer. El mundo está loco. Estamos aquí. Estamos viviendo la generación más perversa de todos los tiempos, porque ya nada es pecado, todo es permitido. Y las únicas leyes están en contra de Dios, de la familia y con nosotros. Por eso la iglesia se tiene que levantar. Los pastores se tienen que levantar. Ojalá Dios nos haga valientes para no esconder con cobardía la verdad. Ante un mundo que grita con firmeza las mentiras y la gente está disfrazando con prudencia la cobardía y el temor a los hombres. Miren, mis hermanos, la Biblia es clara. Los niños nacen niños y las niñas nacen niñas. De ahí no hay más nada. Y a ti, mujer, te quieren masculinizar, ruda, soez, renunciando a su feminidad. Te han llenado de resentimiento con el hombre. Yo no sé si usted ha visto esto, pero en mi antigüedad, cuando papá ganaba plata, era para que le daba todo a mamá. Nuestros abuelos, nuestros papás, cuando ganaban más dinero y lo ascendían, a la primera persona que le contaban eran las mujeres. Mija, gané más plata, vamos para viaje, mira, para que hagas la casa, vamos a comprar esto. Pero ahora, en el día de hoy, cuando la mujer gana más plata que el hombre, lo echa. No quiere nada con él. ¿Cómo han cambiado la vida, no? ¿Están acá o no están acá? Algo anda mal en este mundo. Antes los padres tenían 3 o 4 hijos, 5 hijos, 6 hijos, 7 hijos. Ahora los hijos tienen 3 padres, 4 padres y 6 perros y gatos. ¿Cómo ha cambiado la cosa, verdad? Y lo curioso es que las mismas personas que quieren que abortemos a nuestros hijos son los que quieren decirnos cómo educarlos. Curioso, quieren que abortemos, pero si nacen, ellos los educan, no la iglesia. La separación de la iglesia y el Estado. Amén. Mis hermanos, la gente tiene que darse cuenta y no se da cuenta lo duro que es hablarle la verdad a un mundo lleno de mentiras. Pero para eso vino el Espíritu Santo, para traer convicción de pecado. Él va a hacer la obra. Él va a hacer la obra. Porque en este tiempo, lo peor que estamos viviendo es que hacen los malos
Lo peor que hacen los malos en este tiempo es obligarnos a dudar de los buenos. Por eso hablan porquerías de nosotros. Pero el Espíritu Santo vino a quebrantar, ¿verdad?, el corazón de duro y haciendo. Yo todavía creo que el Espíritu Santo puede convertir a la prostituta, al narcotraficante, al asesino, al homosexual, al adúltero, al borracho, al drogadicto, al mujeriego. Lo puede traer de convicción, de pecado, de justicia. Después dice Juan 16, de justicia. ¿Por qué significa de dónde sale la palabra justicia? Justicia tiene que decir, hey, ya yo pagué el precio, los puedo hacer justos. Solo el Espíritu Santo le puede revelar el plan de salvación a las personas. Ya yo fui al Padre, presenté mi sangre. De justicia, ¿verdad? Justicia. No es la justicia mala, la justicia de Cristo. Él fue al Padre, está exaltado a la diestra, completó su obra, ¿verdad? Pagó el precio eterno y podemos convencer al mundo de justicia que Jesús no fue una buena persona, no fue simplemente un buen maestro, un buen profeta, que Él era el Hijo de Dios que descendió a las partes más bajas de la tierra para traer salvación. Y eso hace nuestra fe. De hecho, la razón por la cual el Espíritu Santo descendió fue porque el Padre aceptó la sangre, proveyó justicia. Y después dice de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. El mundo es culpable de rechazar, es culpable de rechazar no creer en Cristo. El mundo es culpable de rechazar al Señor. Y eso atestigua allá en el trono de Dios, ¿verdad? La demostración más grande de juicio es que el príncipe de este mundo fue juzgado. Así lo dice, ahora es el juicio de este mundo y el príncipe de este mundo será echado fuera. Cristo va a juzgar al príncipe de este mundo y a todos los que se le animaron. Muchos dicen que ¿cómo es posible que Dios rechaza al hombre y lo manda al infierno? Jamás. No es Dios quien rechaza al hombre, es el hombre que rechaza a Dios el que va al infierno. Porque el infierno nunca fue hecho para el hombre, nunca fue hecho para el hombre, sino para el diablo y sus demonios. Pero bendito sea el Espíritu Santo. Bendito el Espíritu Santo que nos compense de justicia, de pecado y de juicio. Alguien dígame amén si está entendiendo. El Espíritu Santo también es el Consolador. En Juan 4:16, quiero leerles algo y terminar con esto. En Juan 14:16, 14:16, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador. Subrayen la palabra Consolador, porque esa palabra significa el que consuela, el que conforta, el que fortalece, el que intercede, el abogado, el que está listo para ayudar, o el socorrernos, el ayudador. Son 7 manifestaciones que tú tienes disponibles por el Espíritu Santo. Así que tú no puedes estar perdido de la vida si no conoces la verdadera manifestación de Dios en tu vida o del Espíritu Santo de Dios en tu vida. Tú tienes a alguien que te conforta, alguien que te consuela, que te fortalece, alguien que cuando tú no sabes cómo orar, Él intercede a través de ti por gemidos indecibles. ¿Alguien está acá o no está acá? Él lo hace. Por eso la importancia del Espíritu Santo en tu vida. Y eso es lo que tienes que entender. Una de las cosas que yo entiendo en la vida de Jesús es que cuando Jesús fue guiado al desierto, ¿verdad? Él fue guiado para ser ungido después de la prueba en el desierto. Y la gente piensa, pero ¿para qué el Espíritu Santo me lleva al desierto? Estoy solo, estoy sola. ¿Cómo tú puedes estar en un desierto, solo y sola, si vas con el Espíritu Santo? Si Él está en ti, ¿cómo tú te puedes sentir solo, ¿verdad? Si su presencia va a ir contigo. Moisés le dijo, si tu presencia no va conmigo, no nos saques en ningún lado. Y el Espíritu Santo después dijo, Dios le dijo, voy a ir contigo, ¿verdad? Jesús fue guiado al desierto por el Espíritu Santo y muchas personas creen que el Espíritu Santo, no creen que el Espíritu Santo puede llevarlas al desierto. El Espíritu Santo puede tomarte la mano y llevarte a un desierto para que tengas intimidad y lo conozcas.
Y en algunas ocasiones cuando las personas se encuentran en medio de un desierto comienzan a quejarse y hacen de menos al Espíritu Santo y comienzan a decir que están solos, que no entienden, que le está pasando así. Dios te dijo que nunca te dejaré solo. El Espíritu Santo está contigo para confortarte, consolarte, fortalecerte, interceder, ser tu abogado, estar presto a ayudarte en todo lo que tú necesitas. Dígame a mí si está entendiendo. ¿Cómo puede ayudarte si no le das la importancia que tiene? Él está contigo. Cuando tú lo entiendes, Él está contigo, Él te guía toda la verdad. Después que Jesús recibió el poder del Espíritu Santo, fue guiado por el mismo Espíritu Santo al desierto. Permaneció 40 días y todo el mundo habla de lo que pasó en esos 40 días, pero nadie habla que el Espíritu Santo estuvo con él. Y Él está contigo cuando tú estás en tu peor momento, Él está contigo. La mayoría de las personas hablan de ese pasaje y les ponen énfasis a la tentación y a que Satanás vino y todo el mundo habla de lo que Satanás dijo y le restamos importancia. Pero el Espíritu Santo siempre estuvo con Jesús, nunca lo abandonó. Así como no te abandonó a ti, así como no abandonó a Jesús, no te abandonará a ti tampoco. Nunca olvides que el Espíritu Santo siempre estará contigo de la misma forma que estuvo con Jesús. Alguien diga amén. Y si tú fuiste lleno del Espíritu Santo, debes aprender a ser guiado por Él. Una cosa es la llenura, otra cosa es el caminar. Muchos conocían, lléname, lléname, lléname de tu poder, lléname. Pero tienes que aprender a caminar con Él. Son dos cosas diferentes. Y entre la llenura y el caminar con Él siempre hay un desierto. Ese desierto es el tiempo que debes aprender a conocer al Espíritu Santo. Cuando te encuentras ahí, en la soledad, no reniegues. Si tú reniegas la situación por la que estás pasando, estás diciendo, Espíritu Santo no existe. Es falso. Dios no está conmigo, me ha dejado solo. Y con esa actitud, no vas a llegar a ningún lado, tienes que cambiarla. Porque Dios, mis hermanos, dice en su palabra que nunca abandona, aunque te sientas abandonado. Yo lo que creo es que nosotros hemos hecho de menos al Espíritu Santo. Y por eso le puse hace un tiempo que le pidamos perdón a Dios. Porque te has enfriado, has tomado una mala actitud con Dios, con el Espíritu Santo, con la iglesia. Y cada vez que tomas una mala actitud con Dios, con el Espíritu Santo y con la iglesia, te haces mucho daño a ti. Y eso duele, porque no están entendiendo las cosas que deben eliminar de su vida. Una de las cosas que yo estoy viendo hoy es que cuando tú comienzas a hacer que la iglesia ya la extrañas, es porque hace rato te alejaste del Espíritu Santo. El peligro de alejarse del Espíritu Santo es que ya tú no te hace falta la iglesia, eso es un peligro. Esa es la maldición más grande. Porque cuando la iglesia no te hace falta, el pecado ya no te molesta. El primer indicativo de que te has alejado de Dios y de la iglesia es que el pecado ya no te molesta. Ya no necesitas la casa de Dios, ya no necesitas vivir en santidad. Y eso es un gran daño. Y yo creo que el Espíritu Santo nos está hablando. No traigas a tu vida más pruebas de las que ya son necesarias, de las que puedes soportar. Porque el corazón, el pecado lo endurece. Y cuando el corazón se endurece, atrae más pruebas más difíciles, el corazón no lo puede soportar. Por eso la gente se muere. No existe ningún motivo para que seas necio y estés peleando con el Señor, cuestionándolo. No ganas nada apartándote de Dios, menos ganas algo alejándote de su presencia, jamás. La clave de tu vida cristiana, de todo mover de Dios, es que entendamos, creamos y nos comportemos y leemos la importancia del Espíritu Santo, de la persona divina que está con nosotros. Y sé sincero contigo mismo. ¿Qué mal te ha hecho Dios? ¿Qué mal te ha hecho Dios? ¿Qué mal te ha hecho la iglesia? ¿Qué mal? Dios nunca te ha hecho nada malo para que te aparte de Él. Todo lo contrario, te ha tenido paciencia. Como nosotros, te ha bendecido, te ha amado siempre, lucha por ti. No ha ejecutado un juicio aunque merecemos un juicio, no lo ha hecho. El Señor nunca te ha dejado solo. Dios te ha dado la presencia del Espíritu Santo. Él es tu consolador, el que te da fuerza, te unge, te da poder. ¿Qué mal te ha hecho Dios? Lo que pasa es que Proverbios dice que cuando el hombre es necio, su necedad tuerce el camino y termina culpando a Dios por su propia necedad. Ojo a esto. Porque la gente dice, ¿por qué el diablo ataca a la iglesia? Porque estamos caminando con el Espíritu Santo. ¿Por qué nos ataca el enemigo? Porque estamos caminando con Dios. Mantén esto en mente, el diablo nunca va a atacar a aquellos que son de él.
Yo no quiero escuchar más al pastor hablando de pecados y homosexualismo, estas cosas. Mire, yo prefiero escuchar al pastor hablando de mis pecados que tener que escuchar algún día las palabras de Jesús diciéndome, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Por eso yo prefiero escuchar que la iglesia hable de mis pecados. El mundo es una porquería, hermano. Usted sabe lo que está pasando en el mundo. Y hay gente que no ora. Cuando va en el carro, no ora. Te voy a hacer un consejo. Y ojalá me lo aceptes. Antes de salir de casa, ora. Porque tú no sabes lo que te espera en la carretera. Ora. 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 Ahora personas me dicen, pastor, ya yo no voy a la iglesia. Porque hay gente que no me gusta ir. Ese es el espíritu del anticristo. O sea, andan con los pecadores, tumbando, fumando, diciendo groserías. Eso como que les encanta. Son como Lot, que tienen sus tiendas hacia Sodoma. Te voy a decir algo. No vayas a la iglesia por las personas. Ve a la iglesia porque amas a Dios. No vayas a la iglesia por la gente. Ve a la iglesia porque amas a Dios. Y ahí Dios te va a enseñar cómo amar a la gente. Y el problema es que hay mucha hipocresía, ¿saben? Los cristianos que no caminan con el Espíritu Santo son una maravilla sirviendo a Dios en la iglesia y fuera de ella son irreconocibles, pero no por ellos yo me voy a echar a perder, porque ellos no compraron mi salvación. Mis ojos y mi mirada están en Jesús, el autor y consumador de mi fe. Aprenda a estos servidores, líderes, audiovisuales, todos los que sirven en la iglesia. El testimonio más poderoso es tratar a otros igual que los tratas cuando estás en un servicio en la iglesia. El testimonio más poderoso tuyo es cómo tú tratas a otros después que la iglesia del culto se acabe. El testimonio más poderoso del mundo es un cristiano que lo ven sirviendo en la iglesia, llama a todo el mundo, le sonríe a todo el mundo, saluda a todo el mundo, y cuando se acaba el servicio, sigue haciendo lo mismo. Ese es un testimonio poderoso. ¿Amén o no amén? Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo. Gracias por restaurar al pecador. Gracias por restaurar nuestra vida contigo, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo aquí no es solo para vigilia, ni para bautismo, ni para encuentro, ni para dones. El Espíritu Santo es para toda la vida, para todo el día, para toda hora. No para un encuentro, para toda hora. Yo no quiero un Espíritu Santo solo en un encuentro, o en una vigilia, o una noche de unción. Yo quiero el Espíritu Santo todos los días de mi vida. Yo te necesito, Espíritu Santo. Alguien que se identifique conmigo con esta oración. Yo te necesito como la madre, el niño, la madre, como la tierra seca, la lluvia, como el día, la noche y la noche al día. Yo te necesito, Espíritu Santo. Mi alma clama por ti, Señor Jesús. Aleluya.